Viaducto de Navia. La autovía del Cantábrico salva el cauce de la ría de Navia mediante el Viaducto de Navia. Se trata de una estructura de 907 metros de longitud y 30 metros de altura, dividida en 11 vanos. El tablero es un cajón de hormigón armado compuesto por 425 dovelas prefabricadas conjugadas, colocadas con una cimbra superior autolanzable mediante un sistema en voladizos sucesivos. El rasgo más peculiar del Viaducto de Navia son los dos arcos metálicos de tablero inferior de 160 metros de longitud y 35 metros de altura que sustentan los vanos centrales. Estos arcos están inclinados 4 grados respecto a la vertical para compensar el trazado en curva del tablero. Para la construcción de los vanos centrales de 160 metros de luz, se dispuso provisionalmente una pila metálica en el centro de cada uno de ellos, siendo ambas retiradas una vez que los arcos fueron capaces de soportar el tablero tras el tesado de las péndolas. Los arcos tienen una flecha de 35,4 metros respecto a la directriz del tablero, lo que corresponde a una relación luz-flecha de 4,5. El arco está compuesto por un cajón de acero relleno de hormigón, de sección triangular y vértices truncados, con un ancho de 3,5 metros y un canto de 2,5 metros. En los 46 metros más cercanos a los arranques, la sección es variable, aumentando su área hacia ellos, pero manteniendo las dimensiones máximas. Para su fabricación, cada arco se dividió en 11 tramos de unos 12 metros de longitud. Estos tramos se fabricaron en taller y fueron enviados a la obra en transportes especiales. La unión entre el arco metálico y el tablero se realizó mediante unos macizos de hormigón. Sobre estos arranques se fijó la placa de anclaje del arco por medio de 84 pernos de 40 milímetros de diámetro embebidos en el macizo. Una vez enfilada la placa, se tesaron los pernos a 65 toneladas cada uno. El arco de acero se montó en tramos en su emplazamiento definitivo sobre torres de apeo de distintas alturas. La base de estas torres se ancló al tablero por medio de una bancada que servía para repartir sus cargas y garantizar que el apoyo fuera horizontal. En la parte superior de cada torre se colocó una cuna de apoyo que asegurara el correcto posicionamiento del tramo de arco. La operación de izado de cada uno de los tramos se realizó con la ayuda de 2 grúas de 250 toneladas, suspendiendo cada elemento hasta que quedara con las inclinaciones longitudinal y transversal definitivas. Una vez que la pieza quedaba encajada con la anterior, se fijaba provisionalmente a ella por medio de casquillos unidos con barras. Tras la comprobación topográfica de la correcta situación del último tramo de arco montado, se acuñaba este sobre la torre de apeo provisional y se procedía a su soldadura con la pieza adyacente. El arco comenzó a montarse por los extremos y se cerró con la pieza central. El peso de cada uno de los tramos era del orden de 70 toneladas. La longitud de la pieza de cierre en clave se ajustó en taller a la medida real de obra para que encajase a la perfección. Se colocó izándola por encima del arco y dejándola descender. Tras la colocación y soldadura de todos los tramos, una vez cerrado el arco, se procedió al desapeo de las torres provisionales de apoyo. Para ello se sustentaba la torre de apeo en su parte inferior mediante unos gatos hidráulicos y por medio de un soplete se cortaba un trozo a cada una de las 4 patas para que no llegara a apoyar una vez desapeada. A continuación se descendían los gatos, con lo que quedaba liberado el arco de la torre de apeo y podía desmontarse esta. Una vez retiradas todas las torres de apeo, la estructura metálica del arco era autoportante. El tablero cuelga de los arcos mediante 34 parejas de péndolas formadas por tendones de alambres paralelos.
Las péndolas se unen al arco por medio de unas mazarotas de 373 kilos de peso que se colocaron con la ayuda de un útil diseñado en obra. A continuación se izaban las péndolas, anclándolas en su parte superior e introduciéndolas en el tablero, y se colocaban los amortiguadores. Posteriormente se procedió al hormigonado del interior del arco, utilizando este como encofrado. Dicho hormigonado se realizó de forma independiente en ambos arcos, vertiendo el hormigón simétricamente en cada una de las ramas, comenzando por los arranques. Para conseguir un relleno efectivo de toda la sección hueca del arco, se utilizó un hormigón autocompactante. Este tipo de hormigón, caracterizado por su alta fluidez y moderada cohesión, se compacta por su propio peso sin necesidad de vibrado. El vertido del hormigón en el interior del arco se realizó a través de las 37 ventanas de hormigonado dispuestas a lo largo del chaflán superior del arco para que el hormigón no tuviera que recorrer distancias demasiado largas. Los aproximadamente 1000 metros cúbicos de hormigón utilizados en el macizado de cada arco se colocaron en unas 40 horas. El tesado de péndolas se realizó con unos gatos hidráulicos de 300 toneladas de capacidad de tiro. Cada péndola estaba instrumentada para conocer en todo momento su tensión. Las reacciones horizontales de los arcos se equilibran mediante un pretensado exterior situado en el interior del tablero, anclado en las riostras extremas de los arranques del arco y aprovechando como desviadores las riostras intermedias. Este pretensado está formado por 12 tendones de 42 cordones de 0,6 pulgadas cada uno, con una longitud de 330 metros. Se trata, por tanto, de la mayor longitud tesada en España. El tesado de estos cables, a 860 toneladas cada uno, se hizo en 2 fases. Se tesaron 6 de ellos antes del montaje definitivo de los arcos y los 6 restantes una vez que los arcos quedaron suspendidos de las péndolas y fueron retiradas las pilas provisionales. Hormigonados y tesados parcialmente los arcos, se les aplicó la capa de acabado de pintura. Por último, una vez finalizado el tesado de péndolas, se procedió a la eliminación de las pilas provisionales de apoyo del tablero. La operación se inició con la retirada de los apoyos de neopreno dispuestos en su parte superior. Con ello, se independizaba el tablero de las mismas, pudiendo proceder a su desmontaje. Para poder quitar estos neoprenos, se utilizaron unos gatos hidráulicos auxiliares planos de 200 toneladas, sobre los que apoyaría el tablero. Una vez extraídos los neoprenos, se bajaron lentamente los gatos. Esta operación originó un descenso del tablero de 3,2 centímetros en una de las pilas provisionales de apoyo y de 6,8 centímetros en la otra. En este momento, el puente quedaba suspendido de las péndolas. Para la retirada de las pilas provisionales, se emplearon 4 gatos de heavy lifting de 230 toneladas y 300 milímetros de carrera, enganchados a 4 tendones dispuestos en el capitel en la fase de construcción. Estos gatos permiten desplazamientos de largo recorrido, actuando sincronizadamente entre ellos con una diferencia máxima de 1 milímetro. El peso de cada pila provisional con su capitel era de 400 toneladas. Para su descenso se suspendieron las pilas del tablero y se cortaron en tramos de 9 metros de longitud. Una vez retirado cada uno de los módulos que se cortaban, se descendía lentamente el resto de la pila, repitiendo esta operación una y otra vez hasta su desmontaje final.
La construcción del viaducto se inició en febrero de 2004 con la fabricación de las dovelas prefabricadas de hormigón y finalizó en junio de 2006 con la retirada de las pilas provisionales de los tramos centrales.